Ella estaba trapeando el vestíbulo del hotel a las 3 a.m. Cuando el millonario vio la foto de su esposa desaparecida en su relicario y se paralizó, el frío de diciembre calaba hasta los huesos. En esa madrugada silenciosa de la Ciudad de México, Isabela Rentería apretó su suéter gastado contra el pecho mientras caminaba por los pasillos vacíos del Hotel Emperador. Sus zapatos desgastados apenas susurrando contra el mármol pulido que reflejaba las luces tenues de los candelabros de cristal. «Órale, qué frío está haciendo», murmuró para sí misma, frotándose las manos entumecidas antes de tomar el trapeador del carrito de limpieza. A sus 20 años, Isabela había aprendido que las madrugadas eran sus mejores aliadas. En esas horas silenciosas, cuando los huéspedes ricos dormían en sus camas de seda y los ejecutivos no andaban por ahí dándole órdenes, podía trabajar en paz. El Hotel Emperador era el más lujoso de toda la ciudad, un palacio de 5 estrellas donde una noche costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Pero eso no la intimidaba. Al contrario, le daba una extraña satisfacción saber que sus manos humildes mantenían limpio ese mundo de lujos. Cada movimiento del trapeador era calculado. Cada superficie que pulía era un paso más cerca de llegar a casa con Adriana, su hermana. Bueno, técnicamente no era su hermana de sangre, pero el corazón no sabía de papeles. La había encontrado hace 7 años, tirada en una calle del centro, flaca como un palo y temblando de miedo. Desde entonces, habían sido inseparables. Adrianita me debe estar esperando despierta otra vez, pensó con una sonrisa triste mientras limpiaba los ventanales que daban vista al zócalo. Su hermana tenía esa manía de no dormir hasta que ella llegara. A pesar de que el doctor había sido muy claro, necesitaba descansar por su corazón. El medallón dorado que siempre llevaba al cuello se balanceó ligeramente cuando se inclinó para alcanzar una mancha rebelde en el cristal. Era lo único que tenía de su pasado, lo único que las monjas del convento Santa Teresa le habían permitido conservar cuando la adoptaron siendo apenas una bebé. Dentro del medallón había una foto pequeñita y borrosa de una mujer elegante, de ojos tristes pero hermosos. «Tu mamá», le había dicho la Madre Superiora años atrás, aunque nunca le dijo nada más. «¿Quién habrás sido, mami?», susurró tocando el medallón con cariño. «Ojalá pudieras ver que tu niña salió adelante». El ruido de una puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Pasos firmes resonaron por el corredor principal del hotel. Isabela frunció el ceño. Era extraño que alguien anduviera por ahí a las 3 de la madrugada, especialmente un huésped. Los ricos no madrugaban así nomás. Se asomó discretamente por la esquina y vio a un hombre alto caminando hacia la recepción, incluso en la penumbra. Se notaba que era alguien importante. El traje carísimo, la postura recta, esos zapatos que seguramente costaban más que todo su guardarropa junto. Pero había algo en su manera de caminar, como si cargara el mundo entero en los hombros. Sebastián Vega Santander no podía dormir. Otra vez, 20 años habían pasado desde aquella noche maldita en Acapulco, y las pesadillas seguían llegando como clockwork cada vez que cerraba los ojos. Catalina, su hermosa Catalina, caminando por la playa en su vestido blanco, sus manos acariciando su vientre donde crecían sus gemelos. Y después, la oscuridad, el grito que cortaba el aire, la búsqueda desesperada, la sangre en las rocas. ¿Por qué regresé a México?, se preguntó por milésima vez mientras bajaba al lobby del hotel que había sido su refugio durante los últimos 3 días, 41 años, y se sentía como un viejo. Había construido un imperio hotelero por toda Europa. Había tenido el éxito que cualquier hombre soñaría, pero seguía sintiéndose vacío. El hueco que Catalina había dejado en su alma nunca se cerró. Ni siquiera intentó rehacer su vida con otra mujer. ¿Cómo iba a hacerlo? Ella había sido su única verdad, y cuando la perdió, perdió también la capacidad de amar. Su madre, Graciela, le había insistido durante años que regresara a México, que tomara las riendas de los negocios familiares. «Ya es hora de que madures y dejes atrás esas fantasías románticas», le decía cada vez que hablaban por teléfono, como si Catalina hubiera sido solo una fantasía, como si el amor de su vida y sus hijos no merecieran ni siquiera ser recordados. Pero ahora estaba aquí, tratando de decidir si valía la pena quedarse o largarse otra vez a Europa. México le dolía. Cada esquina, cada olor, cada sonido le recordaba lo que había perdido. Se detuvo frente a los ventanales del lobby,
perdido en sus recuerdos, cuando la vio, una muchacha joven limpiando los cristales del otro lado, delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo sencilla, concentrada en su trabajo. Había algo en sus movimientos, en la delicadeza con que manejaba el trapo, que le recordó, no, estaba siendo ridículo. 20 años de soledad le estaban jugando malas pasadas, pero entonces ella se volteó ligeramente, y la luz de la calle iluminó su cuello. Sebastián sintió que el mundo se detenía. Ahí, colgando de una cadena sencilla, brillaba un medallón dorado que conocía mejor que su propia cara, el mismo medallón que él había mandado hacer especialmente para Catalina en Milán durante su luna de miel. El mismo medallón con los pequeños diamantes en forma de corazón que ella había besado cuando se lo regaló. El mismo medallón que llevaba puesto la noche que desapareció. No puede ser, susurró, sintiendo que las piernas le temblaban. No, no puede ser. Sus manos se apoyaron contra el cristal y su respiración empañó la superficie. El corazón le latía tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. 20 años. 20 años buscando respuestas. 20 años preguntándose qué había pasado con Catalina, con sus hijos. Y ahí estaba la respuesta, colgando del cuello de una muchacha que limpiaba pisos en su propio hotel. Isabela sintió que alguien la observaba y levantó la vista. Al otro lado del cristal había un señor mayor, elegante, con los ojos más tristes que había visto en su vida. La miraba como si hubiera visto un fantasma, con una mezcla de terror y esperanza que la hizo sentir incómoda. «¿Qué le pasa a este señor?», murmuró, pero siguió limpiando, tratando de ignorar esa mirada intensa que la ponía nerviosa. Sebastián no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar ese medallón y preguntarse si finalmente se había vuelto loco, o si Dios le estaba jugando la broma más cruel de su vida. Tenía que hablar con ella, tenía que saber de dónde había salido ese medallón, tenía que encontrar las respuestas que había buscado durante 2 décadas. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la puerta que conectaba el lobby con los pasillos de servicio. Sabía que no debería, sabía que probablemente la iba a asustar, pero después de 20 años de pesadillas, después de 20 años de preguntas sin respuesta, no podía dejarlo pasar. El destino, esa madrugada fría de diciembre, había decidido que era hora de que la verdad saliera a la luz, y Isabela Rentería, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su vida tranquila y sencilla era solo la calma antes de la tormenta más grande que había vivido jamás. Isabela sintió que el aire se le atoraba en los pulmones cuando vio al hombre elegante acercándose por el pasillo de servicio. Sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas parecían haberse convertido en piedra. Había algo en la manera en que la miraba, como si fuera la cosa más importante del mundo, que la llenaba de terror. «Disculpe, señorita», dijo Sebastián con voz ronca, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Perdone que la moleste a esta hora, pero necesito preguntarle algo sobre ese medallón que lleva». «Mi medallón». Isabela se llevó instintivamente la mano al cuello, cubriendo la joya con sus dedos. «¿Qué pasa con él? ¿Acaso hice algo malo? Le juro que no lo robé». La desesperación en la voz de la muchacha hizo que Sebastián se diera cuenta de lo mal que había manejado la situación. Estaba aterrorizándola, y eso era lo último que quería hacer. No, por favor, no se preocupe», dijo levantando las manos en señal de paz. «Usted no ha hecho nada malo, es solo que ese medallón, yo lo conozco, lo mandé a hacer hace muchos años para alguien muy especial». Isabela lo miró con desconfianza. Los años viviendo en las calles antes de que las monjas la recogieran le habían enseñado a no confiar en extraños, especialmente en hombres ricos que se aparecían de la nada con historias raras. «Mire, señor, no sé qué clase de juego está jugando, pero yo tengo que trabajar. Si no termino de limpiar estos pisos antes del amanecer, me van a correr. Y necesito este trabajo. Por favor». La voz de Sebastián se quebró. «Solo, ¿podría decirme de dónde lo sacó? ¿Cómo llegó a sus manos?» Algo en el tono desesperado del hombre hizo que Isabela se detuviera. Había escuchado esa misma desesperación en su propia voz cuando buscaba a Adriana en las calles del centro años atrás. Era el sonido de alguien que había perdido algo muy importante.
Las monjas me dijeron que lo tenía puesto cuando llegué al convento Santa Teresa, dijo lentamente. Era apenas una bebé. Ellas me criaron hasta que cumplí 18. ¿El convento Santa Teresa? Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cuándo nació usted? El 15 de marzo de 2003. ¿Por qué lo pregunta? La fecha cayó como un martillazo en el pecho de Sebastián. Marzo de 2003. Exactamente 9 meses después de la desaparición de Catalina. Los gemelos que esperaba habrían nacido en esa fecha. «Dios mío», susurró, apoyándose contra la pared para no caerse. «Dios mío, es cierto». «¿Qué es cierto? Oiga, me está asustando». Isabela retrocedió, pero había algo en los ojos del hombre que le impedía salir corriendo. No era malicia lo que veía ahí, era dolor. Un dolor tan profundo que le recordaba a los ojos de Adriana cuando tenía sus pesadillas. Sebastián se pasó las manos por la cara, tratando de organizarse las ideas. 20 años imaginando este momento, y ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. ¿Cómo le explicabas a una extraña que creías que era tu hija? Mi nombre es Sebastián Vega Santander, dijo finalmente. Hace 20 años estaba casado con una mujer llamada Catalina. Ella desapareció durante nuestra luna de miel en Acapulco. Estaba embarazada de gemelos cuando la perdí. Los ojos de Isabela se agrandaron. Había algo familiar en ese nombre, pero no podía ubicar qué. El medallón que usted lleva, continuó Sebastián. Se lo regalé a mi esposa en Milán. Lo mandé a hacer especialmente para ella. Tiene grabadas nuestras iniciales en la parte de atrás, S y C entrelazadas, con manos temblorosas. Isabela volteó el medallón. Efectivamente, ahí estaban, una S y una C tan delicadamente grabadas que apenas se notaban después de tantos años. «No manches», murmuró, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Pero ¿cómo podría abrirlo?», pidió Sebastián con voz casi inaudible. «Si es el mismo, debe tener una foto adentro». Isabela había abierto el medallón miles de veces a lo largo de su vida, mirando la foto borrosa de la mujer elegante que creía que era su madre, pero esta vez, cuando lo abrió frente a Sebastián, el hombre se desplomó contra la pared como si le hubieran disparado. «Catalina», susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi hermosa Catalina». «¿Esa señora era su esposa?», preguntó Isabela, sintiendo que el mundo se le volteaba de cabeza. «Pero las monjas me dijeron que era mi mamá». «Porque sí era tu mamá», dijo Sebastián levantando la vista hacia ella. «Y si mis cálculos no están mal, si realmente naciste el 15 de marzo de 2003, entonces tú eres mi hija». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabela se quedó viendo al hombre como si le hubiera hablado en chino. ¿Su papá? ¿Este señor rico era su papá? No, murmuró, negando con la cabeza. Eso no puede ser cierto. Mis papás murieron en un accidente. Las monjas me lo dijeron, por eso me llevaron al convento. Las monjas te mintieron, dijo Sebastián con firmeza. O alguien les mintió a ellas. Catalina no murió en ningún accidente esa noche en Acapulco. Alguien se la llevó, alguien la secuestró. «Está loco», exclamó Isabela, pero su voz sonaba menos convincente. Había demasiadas coincidencias. El medallón, la fecha, la foto. ¿Por qué alguien iba a hacer eso? La cara de Sebastián se endureció, y por primera vez, Isabela vio algo parecido a la furia en sus ojos. «Porque a mi madre nunca le gustó Catalina», dijo con amargura. «Graciela Vega Santander es una mujer muy poderosa, muy controladora. Pensaba que mi esposa no era lo suficientemente buena para la familia, pero nunca imaginé que fuera capaz de...». No pudo terminar la frase. La sola idea de que su propia madre hubiera sido responsable de la desaparición de Catalina lo llenaba de una rabia que no había sentido jamás. «¿Está diciendo que su mamá secuestró a la mía?», preguntó Isabela, y por primera vez en la conversación, su voz sonó curiosa en lugar de aterrorizada. «No lo sé», admitió Sebastián, «pero voy a averiguarlo. Después de 20 años, voy a encontrar la verdad». Isabela se quedó callada, procesando toda la información. Si este hombre estaba diciendo la verdad, si realmente era su papá, entonces toda su vida había sido una mentira.
pero al mismo tiempo había algo en su manera de hablar, en el dolor genuino de sus ojos, que la hacía creerle. «Usted dijo que mi mamá estaba embarazada de gemelos», dijo lentamente. «Así es. Entonces, ¿dónde está mi hermano o hermana?». La pregunta cayó como una bomba entre los dos. Sebastián se había estado preguntando lo mismo desde que vio el medallón. Si Isabela era una de las gemelas, ¿qué había pasado con la otra? «Yo tengo una hermana», dijo Isabela de repente. «Bueno, no es mi hermana de sangre, pero la cuido como si lo fuera. La encontré en la calle hace años. Se llama Adriana y también tiene 20 años. Nació el mismo día que yo». Sebastián sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Adriana? ¿Cómo es ella? Se parece mucho a mí, pero está enferma del corazón y tiene amnesia. No recuerda nada de antes de los 13 años. Cuando la encontré, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Sebastián con una claridad aterradora. 2 muchachas de la misma edad, nacidas el mismo día, una con un medallón que había pertenecido a Catalina, la otra sin memoria. «Dios santo», murmuró. «Las separaron. Alguien separó a las gemelas. ¿Qué está diciendo? Que Adriana no es tu hermana adoptiva». «Isabela», dijo Sebastián con voz quebrada, «es tu hermana gemela, y las 2 son mis hijas». El trapeador cayó de las manos de Isabela con un ruido sordo que resonó por todo el pasillo silencioso. El mundo que había conocido toda su vida se acababa de hacer pedazos, y no tenía idea de cómo iba a recoger los fragmentos. Pero una cosa sabía con certeza. Después de esta madrugada, nada volvería a ser igual. El trayecto en el BMW negro de Sebastián hacia la casa de Isabela se hizo eterno. Ella iba callada en el asiento del copiloto, con las manos aferradas al medallón como si fuera un salvavidas. Cada tanto miraba de reojo al hombre que decía ser su padre, tratando de encontrar algún parecido físico que confirmara esta locura que le había caído del cielo. «¿Qué le vamos a decir a Adriana?», murmuró finalmente, rompiendo el silencio incómodo. «Está muy delicada de salud. No puede recibir impresiones fuertes. Le diremos la verdad», respondió Sebastián con firmeza. «Con cuidado. Pero la verdad, si realmente es mi otra hija, tiene derecho a saberlo». Isabela asintió, aunque seguía sintiendo que todo esto era un sueño raro del que iba a despertar en cualquier momento. Vivía en una casita humilde de 2 cuartos en la colonia Doctores, muy lejos del mundo de lujos donde se movía este señor. ¿Cómo era posible que fuera su papá? «Ahí es», dijo señalando una fila de casitas de colores desteñidos. La azul claro. Sebastián estacionó y miró el lugar donde habían vivido sus hijas durante años. La casa era pequeña, pero se veía limpia y bien cuidada. En las ventanas había cortinitas bordadas a mano, y en la entrada un pequeño jardín con flores que alguien regaba con amor. Era humilde, sí, pero tenía algo que su mansión en las lomas nunca había tenido: calidez de hogar. «Adrianita, ya llegué», gritó Isabela al entrar, tratando de sonar normal, a pesar de que se sentía como si estuviera caminando en una nube. Una voz suave contestó desde la habitación del fondo. «Isa, ¿por qué tardaste tanto? Ya me estaba preocupando». Cuando Adriana apareció en la sala, envuelta en una bata de algodón y con el cabello suelto cayéndole por los hombros, Sebastián creyó que se iba a desmayar. Era como ver a Catalina a los 20 años. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa tímida, la misma manera delicada de moverse, pero había algo más, una fragilidad en su respiración, una palidez en sus mejillas que hablaban de la enfermedad que la aquejaba. «¿Quién es él?», preguntó Adriana con curiosidad, notando al extraño que la miraba como si fuera una aparición. «Siéntate, hermanita», dijo Isabela, guiándola hacia el sillón. «Tenemos que platicar algo muy importante». Adriana obedeció, pero sus ojos no se apartaban de Sebastián. Había algo familiar en ese hombre, algo que removía sensaciones extrañas en el fondo de su mente, como cuando trataba de recordar un sueño que se le escapaba al despertar. «Adriana», comenzó Sebastián con voz suave, sentándose en una silla frente a ella. «Mi nombre es Sebastián Vega Santander. Creo que tú y tu hermana son mis hijas». La muchacha parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «Sus hijas, pero ¿cómo? Nosotras somos huérfanas». Isabela le contó toda la historia del medallón, la conversación en el hotel, las fechas que coincidían,
A medida que hablaba, Adriana se llevó las manos a la cabeza, como si algo le doliera. No, no puede ser, murmuró. Yo no recuerdo nada de antes de los 13 años. Pero si fuera cierto, algo me sonaría familiar, ¿no? A veces la mente bloquea recuerdos muy dolorosos, explicó Sebastián. Es una forma de protegerse del trauma. De repente, Adriana se puso muy pálida y comenzó a respirar con dificultad. «Una facenda», exclamó con los ojos muy abiertos. «Hay una facenda en mis sueños, con caballos y una señora muy mala que gritaba mucho. Adriana, tranquila». Isabela corrió a su lado, preocupada por la agitación de su hermana. «No te alteres, por favor». Pero Sebastián se había puesto de pie, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué más recuerdas de esa facenda? Había alguien más ahí, una mujer». Adriana se llevó las manos a las sienes. «Una mujer muy bonita, pero siempre estaba triste. Me cantaba canciones por las noches cuando la señora mala no estaba viendo. Tenía una voz muy dulce y olía a flores». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián. Catalina siempre había usado perfume de jazmín y tenía la voz más hermosa del mundo cuando cantaba. ¿Esa mujer bonita te decía algo especial? ¿Algún nombre cariñoso? Adriana cerró los ojos, concentrándose. Los fragmentos de memoria llegaban como destellos de luz en medio de la oscuridad. «Mi niña preciosa», susurró. Me decía «mi niña preciosa», y que algún día íbamos a estar juntas con mi hermana y mi papá. Pero yo no entendía de qué hablaba porque pensaba que estaba sola en el mundo. «Dios mío», murmuró Sebastián. «Era Catalina, era tu mamá, Adriana, y tú no estabas sola. Tu hermana estaba creciendo en el convento al mismo tiempo». «Pero eso no tiene sentido», intervino Isabela. «¿Por qué nos separaron? ¿Y por qué mantuvieron a una en una facenda y a otra en un convento?» La cara de Sebastián se endureció al pensar en las posibles razones. Solo había una persona con el poder y la maldad necesarios para orquestar algo así. «Mi madre», dijo con amargura. «Graciela Vega Santander nunca aceptó mi matrimonio con Catalina. Decía que era una cualquiera, que solo quería nuestro dinero. Si realmente fue ella quien orquestó la desaparición, ¿su propia madre haría algo así?», preguntó Isabela horrorizada. «Mi madre es capaz de cualquier cosa para mantener el control de la familia y la empresa. Para ella, ustedes representan una amenaza. Son las herederas legítimas de una fortuna que ella siempre ha considerado suya». Adriana se había quedado muy callada, con los ojos perdidos en algún punto del techo. De repente, habló con voz apenas audible. «La mujer bonita se murió cuando yo tenía 13 años. Ese día la señora mala se puso muy contenta. Después de eso, todo empeoró mucho para mí». «¿Qué pasó después?», preguntó Sebastián con el corazón encogido. «Me escapé. Una noche logré salir de la facenda y caminé por días hasta llegar a la ciudad. Estaba muy enferma, muy débil. No sabía ni cómo me llamaba ni de dónde venía. Solo sabía que tenía que alejarme de ahí. Y yo te encontré en el Zócalo», completó Isabela con lágrimas en los ojos. «Estabas tirada junto a una fuente, casi muerta de hambre y frío. ¿Y nunca investigaron quién era? ¿Nunca reportaron a una menor desaparecida?», preguntó Sebastián. «Claro que sí», dijo Isabela. «Pero cuando fuimos a las autoridades, nos dijeron que no había reportes de ninguna niña desaparecida con las características de Adriana. Era como si nunca hubiera existido. Por supuesto que no había reportes. Si Graciela realmente estaba detrás de todo esto, había tenido 20 años para borrar cualquier rastro de la existencia de las gemelas, doctores pagados, documentos falsificados, autoridades compradas. Era lo suficientemente poderosa para hacer desaparecer a 2 personas del mapa. «Hay algo más», dijo Adriana de repente, con voz vacilante. «Antes de que la mujer bonita muriera, me dio algo. Me hizo prometerle que lo iba a guardar siempre, que era muy importante». «¿Qué te dio?», preguntaron Sebastián e Isabela al unísono. Adriana se levantó lentamente y fue hacia su habitación. Regresó con una pequeña caja de madera muy gastada. Adentro había una cadena dorada rota y unos papeles amarillentos. Me dijo que cuando fuera grande iba a entender qué significaba todo esto. Sebastián tomó los papeles con manos temblorosas. Eran actas de nacimiento falsas, certificados médicos inventados que declaraban a las gemelas como muertas al nacer
y otros documentos que claramente habían sido fabricados para borrar cualquier evidencia de su existencia. «Esto es la prueba», murmuró. «La prueba de que alguien planeó todo esto meticulosamente». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Isabela. «Ahora vamos a buscar justicia», respondió Sebastián con determinación. «Y vamos a encontrar a quien sea responsable de habernos robado 20 años de vida familiar». Pero mientras abrazaba por primera vez a sus 2 hijas, una parte de él sabía que el camino hacia la verdad iba a ser más peligroso de lo que se imaginaba. Graciela Vega Santander no había mantenido este secreto durante 2 décadas para entregarlo fácilmente. La guerra estaba a punto de comenzar. Durante los siguientes 3 días, Sebastián contrató a los mejores investigadores privados de México. Los documentos que Adriana había guardado durante años fueron analizados por expertos en falsificación, y los resultados confirmaron sus peores temores. Todo había sido fabricado con una precisión que solo alguien con recursos ilimitados podría haber logrado. «Las actas de nacimiento son falsas», le explicó el detective Ramírez en su oficina. «Fueron creadas usando papel y sellos oficiales auténticos, pero las fechas y los datos han sido alterados. Alguien con conexiones muy altas en el registro civil tuvo que estar involucrado». Sebastián asintió, sintiendo que la rabia crecía en su pecho como una planta venenosa. Cada nueva evidencia apuntaba hacia la misma dirección, su propia madre. ¿Y la facenda que recuerda a Adriana? ¿Lograron localizarla? Sí, señor. Está registrada a nombre de una empresa fantasma. Pero siguiendo el rastro del dinero, llegamos a Corporativo Vega Santander. Su madre es la verdadera propietaria. El golpe fue devastador, aunque esperado. Sebastián se hundió en su silla, procesando la magnitud de la traición. Graciela no solo había destruido su matrimonio y robado a sus hijas, sino que las había mantenido cautivas durante años. «Hay más, señor», continuó Ramírez con expresión sombría. «Hablamos con algunos empleados de la facenda. Los que quisieron hablar nos contaron que efectivamente había una mujer joven prisionera ahí durante muchos años. Tuvo 2 bebés en 2003, y una de ellas fue entregada a desconocidos cuando tenía apenas días de nacida. ¿Y Catalina?», preguntó Sebastián con voz quebrada. «¿Qué pasó con ella?». «Murió hace 7 años, señor. Los empleados dijeron que siempre estuvo enferma, que el cautiverio y otros factores fueron deteriorando su salud hasta que su corazón no pudo más». Sebastián sintió que algo se moría dentro de él. Durante 20 años había mantenido la esperanza de encontrar a Catalina viva, de explicarle por qué no la había protegido, de pedirle perdón por haberla fallado. Ahora sabía que mientras él construía hoteles en Europa tratando de olvidar su dolor, ella había estado sufriendo en una prisión, cuidando sola a sus hijas. «Quiero ir a esa facenda», dijo levantándose bruscamente. «Quiero ver el lugar donde mi esposa murió». «Señor, no es recomendable. Su madre podría. No me importa lo que haga mi madre», rugió Sebastián. «He perdido 20 años de la vida de mis hijas. No voy a perder ni un minuto más por culpa de esa mujer». Esa misma tarde, Sebastián llegó a la casa de Isabela y Adriana con una camioneta rentada. Las muchachas lo esperaban con una pequeña maleta cada una. Habían decidido que era hora de enfrentar el pasado, sin importar lo doloroso que fuera. El viaje hacia el estado de Morelos se hizo en silencio. Adriana iba apretando la mano de Isabela, tratando de controlar los ataques de ansiedad que le daban cada vez que recordaba fragmentos de su infancia. Sebastián manejaba con la mandíbula apretada, preparándose mentalmente para lo que iban a encontrar. La Facenda San Rafael estaba escondida entre montañas, al final de un camino de terracería que parecía no tener fin. Era una propiedad enorme, con establos abandonados y una casa principal que había visto mejores tiempos. Pero lo que más impactó a Sebastián fue el aire de desolación que respiraba todo el lugar. «Aquí es», murmuró Adriana cuando bajaron de la camioneta. «Aquí viví hasta los 13 años». Un hombre mayor salió de la casa principal. Era don Evaristo, el cuidador que había trabajado en la facenda durante décadas y que había accedido a hablar con los investigadores. «Usted debe ser el señor Vega Santander», dijo quitándose el sombrero. «Los estaba esperando. ¿Usted conoció a mi esposa?», preguntó Sebastián directamente. «Sí, señor. La conocí desde que llegó aquí. Era apenas una chamaquita cuando la trajeron, embarazada y muy asustada. Su mamá de usted dijo que estaba loca, que había que mantenerla encerrada por su propio bien,
Mentira, exclamó Sebastián. Catalina no estaba loca. Era la mujer más cuerda y más buena que he conocido. Lo sé, señor, asintió don Evaristo con tristeza. Todos aquí lo sabíamos. Pero la señora Graciela nos pagaba muy bien por mantener la boca cerrada, y además amenazaba a nuestras familias si hablábamos. Les enseñó la casa donde Catalina había vivido durante 20 años. Era cómoda, pero tenía rejas en las ventanas y cerraduras por fuera en todas las puertas. Una prisión dorada donde su esposa había envejecido sola, criando a sus hijas en cautiverio. Aquí nacieron las niñas, dijo don Evaristo señalando una habitación. Doña Catalina tuvo un parto muy difícil. No había doctores, solo una partera del pueblo. Pensamos que se iba a morir. ¿Y por qué separaron a las bebés?, preguntó Isabela. La señora Graciela dijo que era más fácil controlar a una que a dos. Se llevó a una de ustedes cuando tenía apenas 3 días de nacida. Doña Catalina lloró durante semanas. Decía que había perdido a su angelito de luz. Adriana se abrazó a sí misma, recordando fragmentos de esas historias que su madre le contaba sobre una hermana perdida. ¿Cómo era mi mamá?, preguntó con voz pequeña. Los ojos de don Evaristo se llenaron de lágrimas. Era una mujer muy valiente, niña, a pesar de todo lo que sufrió. Nunca perdió la esperanza de que algún día las iban a encontrar su papá. Les cantaba todas las noches, les contaba cuentos, les enseñó a leer y a escribir. Hizo todo lo que pudo para que usted fuera una niña feliz, a pesar de las circunstancias. ¿Y por qué nunca trató de escapar?, quiso saber Sebastián. Lo intentó muchas veces, señor, pero la señora Graciela le había dicho que si trataba de huir, mataría a las niñas. Además, ¿a dónde iba a ir? No tenía dinero, no conocía a nadie, y estaba enferma del corazón desde el parto. ¿Enferma del corazón? Sí, señor. Parece que era algo hereditario. Su hija Adriana también lo heredó. Doña Catalina se fue debilitando año con año, hasta que su corazón ya no pudo más. Sebastián miró a Adriana con preocupación. Su hija había heredado la misma condición que había matado a su madre, y él había estado ausente todo este tiempo sin saberlo. Hay algo más que deben saber, continuó don Evaristo. Antes de morir, doña Catalina me pidió que guardara unas cosas. Dijo que algún día alguien vendría a buscarlas. Los llevó hasta un pequeño cuarto de almacenamiento detrás de la casa. Ahí, escondida entre costales de maíz, había una caja de metal oxidada. Adentro encontraron cartas que Catalina había escrito durante años, fotos de las niñas cuando eran pequeñas, y algo que hizo que Sebastián se pusiera pálido, una grabadora de cassettes muy vieja. ¿Qué es eso?, preguntó Isabela. Doña Catalina grabó muchas conversaciones con la señora Graciela durante los años, explicó don Evaristo, especialmente hacia el final, cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo y quería dejar evidencia de todo lo que había pasado. Con manos temblorosas, Sebastián puso el primer cassette en la grabadora. La voz de Catalina, débil pero clara, llenó el aire. Si alguien está escuchando esto, significa que ya no estoy aquí. Mi nombre es Catalina Herrera de Vega Santander, y he sido prisionera de Graciela Vega Santander durante 17 años. Ella orquestó mi secuestro la noche del 20 de junio de 2002 en Acapulco. La grabación continuaba con detalles escalofriantes de cómo Graciela había planeado todo: el accidente falso, los documentos forjados, los médicos sobornados que declararon a las gemelas como muertas al nacer, todo para evitar que Sebastián supiera que tenía herederos legítimos. Isabela y Adriana lloraban abrazadas mientras escuchaban la voz de la madre que nunca conocieron realmente. Sebastián apretaba los puños, sintiendo una furia que jamás había experimentado. «Hay más grabaciones», dijo don Evaristo. En algunas se escucha claramente la voz de la señora Graciela admitiendo todo. Doña Catalina fue muy lista. Sabía que algún día estas pruebas serían necesarias. Cuando terminaron de escuchar las primeras cintas, los tres se quedaron en silencio. Habían encontrado las respuestas que buscaban, pero el precio emocional era devastador. Ahora sabemos la verdad, dijo Sebastián finalmente. Graciela no solo destruyó nuestras vidas, es una asesina. Mató a Catalina tan seguro como si la hubiera estrangulado con sus propias manos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Adriana. Vamos a hacer justicia, respondió su padre con determinación. Y vamos a asegurar que Graciela Vega Santander pague por cada uno de sus crímenes.
Pero mientras regresaban hacia la ciudad con las pruebas, ninguno de los tres sabía que Graciela ya había sido informada de su visita a la fazenda y que ella también se estaba preparando para la guerra. La mansión de Graciela Vega Santander en las lomas de Chapultepec era un monumento al poder y la ostentación. Sebastián no había pisado esa casa en 5 años, desde la última vez que su madre había tratado de convencerlo de que regresara a México para sentar cabeza y olvidara esas tonterías románticas del pasado. Ahora estaba parado frente a la puerta principal con las grabaciones de Catalina en una maleta. Acompañado por Isabela y Adriana, sus hijas habían insistido en venir con él, a pesar de que sabía que iba a ser uno de los momentos más difíciles de sus vidas. ¿Están seguras de que quieren estar aquí?, les preguntó una vez más antes de tocar el timbre. Esa mujer nos robó 20 años con nuestro padre, dijo Isabela con firmeza. Queremos verla a la cara cuando se enfrente a la verdad. Además, agregó Adriana, aunque su voz temblaba ligeramente, tengo derecho a ver a la persona que hizo sufrir tanto a mi mamá. Sebastián asintió y tocó el timbre. La empleada doméstica que abrió la puerta casi se desmaya al verlo. Señor Sebastián, no lo esperábamos. La señora está en su estudio, lo sé, interrumpió Sebastián pasando junto a ella. Conozco la casa. Lupita. Los pasos de los tres resonaron por el mármol del recibidor principal. Graciela Vega Santander tenía 75 años, pero seguía siendo una mujer imponente. Cuando levantó la vista de los documentos que estaba revisando y vio a su hijo acompañado de 2 muchachas jóvenes, su expresión no mostró ni una pizca de sorpresa. Sebastián, dijo con voz fría, al fin decides visitarme, y veo que trajiste compañía. Madre, respondió Sebastián con igual frialdad. Te presento a Isabela y Adriana, tus nietas, las hijas que creías que nunca iba a encontrar. Graciela se recargó en su silla de cuero, estudiando a las muchachas con la misma expresión que usaría para evaluar ganado en el mercado. Ah, sí, las bastardas de la pueblerina esa. ¿Ya se enteraron de la verdad? Qué lástima. Esperaba que nunca sucediera. La naturalidad con que admitió todo dejó a Sebastián sin palabras por un momento. Había esperado negaciones, mentiras, el drama típico de su madre cuando la acorralaban, no esta aceptación fría y calculada. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, rugió finalmente. Después de 20 años de mentiras, después de mantener a mi esposa prisionera, después de separar a mis hijas, ¿qué quieres que diga, Sebastián? ¿Que me arrepiento? Graciela se levantó lentamente y caminó hacia el bar de cristal cortado donde se sirvió un whisky. Lo haría 1000 veces más si fuera necesario. «Estás loca», exclamó Isabela, dando un paso hacia adelante. «Mataste a nuestra madre». Los ojos de Graciela se clavaron en ella con desprecio. «Tu madre se mató sola con su debilidad. Yo solo hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia de la deshonra de mezclarse con gentuza». «Catalina no era gentuza», gritó Sebastián. «Era la mujer más noble que he conocido. Era una cazafortunas sin educación que embarazó a mi hijo para asegurar su futuro», replicó Graciela sin inmutarse. «¿Creías que iba a permitir que unos bastardos heredaran el imperio que construyeron tus ancestros?» Adriana, que había permanecido callada, habló con voz temblorosa. Yo la recuerdo a usted, en mis pesadillas. Siempre gritaba, siempre estaba enojada. Una vez me dijo que ojalá me muriera para que no le causara más problemas. Y sigo pensando lo mismo», dijo Graciela con crueldad. «Mira qué patética te ves, toda pálida y enfermiza. Saliste igual de débil que tu madre». Sebastián se abalanzó hacia su madre, pero Isabela lo detuvo. «No vale la pena», dijo. «Ella ya perdió. Tenemos las grabaciones». «¿Las grabaciones?» Por primera vez, Graciela mostró una expresión de sorpresa. «¿Qué grabaciones?» Sebastián sonrió con amargura mientras abría la maleta. «Las que hizo Catalina durante los últimos años de su vida, donde confiesas todos tus crímenes, donde admites que orquestaste su secuestro, que falsificaste documentos, que sobornaste médicos». El color se fue del rostro de Graciela, pero se recuperó rápidamente. «Esas grabaciones no son válidas legalmente. Fueron hechas sin mi consentimiento, pero son suficientes para empezar una investigación formal», respondió Sebastián. «Y tengo testigos. Los empleados de la fazenda están dispuestos a declarar». «¿Los empleados?» Graciela soltó una carcajada amarga.
Esos peones no van a arriesgar a sus familias por ustedes. Saben lo que les puede pasar si me traicionan. Ya no tienes tanto poder. Madre, los tiempos han cambiado. ¿En serio? Los ojos de Graciela brillaron con malicia. ¿Ya se te olvidó quién controla el 80% de la herencia familiar? ¿Ya se te olvidó la cláusula que redactó tu padre antes de morir? Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Había tratado de no pensar en esa cláusula durante años. Eso es correcto, hijo mío, continuó Graciela con voz melosa. Si adoptas oficialmente a estas bastardas, o si te involucras con personas inadecuadas, como dice el testamento, pierdes automáticamente tu derecho a la herencia. Y sin dinero, ¿cómo vas a pagar los tratamientos médicos que tanto necesita esta muchacha enferma? Adriana se llevó la mano al pecho instintivamente. Los últimos días habían sido muy emocionalmente intensos, y podía sentir que su corazón se esforzaba más de lo normal. «Estás chantajeándome», dijo Sebastián. «Estoy protegiéndote de tu propia estupidez, como siempre he hecho. Mira a esa niña», señaló a Adriana. «Está igual de enferma que su madre. Va a necesitar cirugías carísimas, tratamientos experimentales. ¿Crees que tu sueldo de hotelero van a alcanzar para eso? No necesitamos su dinero sucio», dijo Isabela con orgullo. «Hemos sobrevivido sin él durante años». «¿Sobrevivir?», Graciela sonrió cruelmente. «Niña tonta, tu hermana no va a sobrevivir mucho tiempo más sin tratamiento médico apropiado. Los médicos gratis del Seguro Social no van a salvarla cuando su corazón termine de colapsar». Como si las palabras hubieran sido proféticas, Adriana se dobló sobre sí misma, jadeando por aire. Su cara se puso azulada y comenzó a sudar frío. «¡Adriana!», gritó Isabela, corriendo hacia ella. «No puedo respirar», murmuró la muchacha antes de desmayarse en los brazos de su hermana. «¡Llamen una ambulancia!», gritó Sebastián, pero Graciela se interpuso entre él y el teléfono. «Claro, llamemos una ambulancia que la lleve al hospital público más cercano», dijo con sarcasmo, «donde la van a poner en una lista de espera de 2 años para cirugía cardíaca». «Si es que vive tanto tiempo, ¿qué quieres?», preguntó Sebastián desesperado, viendo cómo Isabela trataba de reanimar a su hermana. «Que seas inteligente, puedes tener tus bastardas, o puedes salvarle la vida a esta muchacha, pero no puedes tener ambas cosas. Eres un monstruo», murmuró Sebastián. «Soy una madre que protege el futuro de su familia. Tu padre escribió esa cláusula por una razón. Sabía que eras demasiado sentimental para tomar decisiones correctas». En ese momento, Adriana abrió los ojos lentamente. «Papá», susurró, no dejes que me use para chantajearte. Prefiero morirme antes que...». «No digas eso», la interrumpió Sebastián, arrodillándose junto a ella. «Voy a encontrar una manera de salvarte sin ceder ante ella». «No la hay», dijo Graciela con satisfacción. «Siempre gano yo, Sebastián. Siempre he sido más inteligente que tú». Pero lo que Graciela no sabía era que Sebastián había heredado algo más de su padre, además del sentimentalismo, la capacidad de planear estrategias a largo plazo. Y mientras cargaba a Adriana hacia la camioneta para llevarla al hospital, ya tenía un plan formándose en su mente. La batalla legal iba a ser feroz, pero él tenía algo que su madre nunca había tenido: el amor verdadero de una familia unida, y eso, tarde o temprano, iba a ser su victoria. «Esto no ha terminado, madre», dijo desde la puerta. «Te juro que no ha terminado». «Por supuesto que no, hijo mío», respondió Graciela sirviendo otro whisky. «Apenas está empezando. El Hospital Ángeles Pedregal era uno de los mejores centros médicos privados de México, pero incluso ahí los doctores movían la cabeza con preocupación al revisar los estudios de Adriana. Su condición era más grave de lo que habían pensado inicialmente. La cardiopatía congénita está muy avanzada», explicó el Dr. Mendoza, el cardiólogo más reconocido del hospital. «Necesita cirugía urgente, pero es un procedimiento muy complejo y costoso. Estamos hablando de al menos 2 millones de pesos, sin contar la rehabilitación posterior». Sebastián se pasó las manos por la cara. Era una suma que podía pagar fácilmente con la herencia familiar. But Graciela había bloqueado todas sus cuentas bancarias principales apenas unas horas después de su confrontación. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Isabela, que no se había separado ni un minuto de la cama de su hermana. «Con tratamiento médico intensivo. Tal vez 6 meses. Sin él». El doctor no terminó la frase.
pero su expresión lo dijo todo. Adriana estaba consciente pero muy débil. Los medicamentos la mantenían estable, pero todos podían ver que estaba luchando contra su propio cuerpo. «No quiero que gastes dinero en mí, papá», murmuró con voz apenas audible. «Ya perdiste demasiados años por culpa de esa mujer». «No digas tonterías», exclamó Sebastián. «Eres mi hija. Voy a encontrar la manera de pagarlo, aunque tenga que vender hasta mi último peso». «Los hoteles de Europa», sugirió Isabela. «Ya lo pensé. Llevaría meses liquidar esos activos, y no tenemos tanto tiempo». En ese momento entró la doctora Patricia Salinas. La psiquiatra que habían contratado para ayudar a Adriana a recuperar sus memorias perdidas era una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizaba a sus pacientes. «¿Cómo se siente hoy, Adriana?», preguntó revisando el expediente. «Como si tuviera una roca sobre el pecho», respondió la joven con una sonrisa débil. «Mi cabeza está más clara. Han estado regresando más recuerdos». «Eso es excelente. ¿Quiere hablarme de ellos?». Adriana cerró los ojos, concentrándose. «Mi mamá, Catalina, tenía una cajita escondida detrás de una tabla suelta en nuestra habitación. Ahí guardaba cosas importantes, cartas, fotos, y creo que había más grabaciones». Sebastián se enderezó inmediatamente. «¿Más grabaciones? ¿Estás segura?». «Sí, las hacía cuando Graciela venía a visitarnos. Mi mamá me decía que era importante tener pruebas de todo lo que esa mujer decía, porque algún día alguien las iba a necesitar para hacer justicia». «¿Recuerdas qué tipo de cosas decía Graciela en esas visitas?», preguntó la doctora Salinas. Los ojos de Adriana se ensombrecieron. «Cosas horribles», le gritaba a mi mamá. La culpaba de haber arruinado la vida de papá una vez. Una vez le dijo que si no hubiera sido tan obstinada, las dos podríamos haber tenido una vida normal, pero que como se había negado a firmar unos papeles de divorcio, no le quedó más remedio que mantenerla encerrada». «¿Papeles de divorcio?», Sebastián frunció el ceño. «Yo nunca pedí el divorcio. Graciela quería que mamá firmara que el matrimonio había sido falso desde el principio», explicó Adriana. «Decía que así podrían declarar que nosotras éramos hijas ilegítimas y que nunca tendríamos derecho a nada de la familia». «Órale, esa vieja está más loca de lo que pensaba», murmuró Isabela. «¿Cómo iba a funcionar eso legalmente, con el poder y las conexiones de Graciela? Muchas cosas imposibles se vuelven posibles», respondió Sebastián con amargura. «Si Catalina nunca firmó esos papeles, jamás los firmó», continuó Adriana. «Por eso Graciela se enojaba tanto. Mamá le decía que prefería morir antes que negar que ustedes habían estado casados de verdad y que nosotras éramos sus hijas legítimas». La doctora Salinas tomó notas rápidamente. «Adriana, es muy importante que trates de recordar exactamente dónde estaba escondida esa cajita. Podría contener evidencia crucial para el caso legal de su padre. Está debajo de la tercera tabla del piso, empezando desde la ventana», dijo Adriana cerrando los ojos para concentrarse mejor. «Mi mamá me hizo memorizar la ubicación exacta. Decía que si algo le pasaba, yo tenía que ir por esas cosas y entregarlas a las personas correctas». Sebastián ya estaba marcando el teléfono del detective Ramírez. «Necesito que regresen a la fazenda inmediatamente», le dijo cuando contestó. «Hay más evidencia escondida ahí». Mientras esperaban noticias del detective, Sebastián contactó a los mejores abogados penalistas del país. Era hora de preparar una estrategia legal que fuera más allá de las simples grabaciones. Necesitaba algo que demostrara no solo los crímenes de Graciela, sino que también invalidara esas malditas cláusulas del testamento. «Papá», dijo Isabela después de que colgó el teléfono, «hay algo que no entiendo. ¿Por qué el abuelo puso esas cláusulas tan raras en su testamento?». «Porque mi padre era tan controlador como mi madre», respondió Sebastián con tristeza. «Nunca le gustó que yo fuera demasiado sentimental. Quería asegurar que sus descendientes fueran tan despiadados en los negocios como él había sido. Nosotras somos sus descendientes legítimas», señaló Adriana. «Somos sus nietas de sangre». «Sí, según las cláusulas, solo cuentan los hijos reconocidos oficialmente dentro del matrimonio. Y como Graciela logró que ustedes fueran declaradas muertas al nacer, entonces técnicamente no existimos ante la ley», completó Isabela con amargura. En ese momento sonó el teléfono de Sebastián. Era el detective Ramírez, y su voz sonaba emocionada.
Señor Vega Santander, encontramos la cajita, y créame que lo que hay adentro va a cambiar todo. ¿Qué encontraron? Documentos originales que prueban que su esposa nunca firmó ningún papel de divorcio. Fotografías de las niñas bebés, con fechas que contradicen los certificados falsos de defunción. Y más de 20 grabaciones donde se escucha claramente la voz de su madre confesando el secuestro, el soborno de funcionarios, y amenazando de muerte a su esposa si hablaba. Sebastián sintió que por primera vez en semanas podía respirar completamente. Pero hay algo más importante, continuó Ramírez. Encontramos una grabación de hace apenas 8 años donde su madre admite que falsificó la firma de su padre en algunas cláusulas del testamento. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Completamente? Su esposa era muy inteligente, señor. Logró que Graciela confesara que había añadido esas restricciones después de la muerte de su esposo, cuando ya no podía defenderse. El testamento original no tenía ninguna cláusula sobre personas inadecuadas o adopciones. Isabela y Adriana se miraron con esperanza por primera vez en días. ¿Eso significa que Graciela ha estado usando un testamento falsificado para chantajearme durante años? Dijo Sebastián con una sonrisa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y que todos sus crímenes están grabados y documentados. But, papá, dijo Adriana débilmente. Aunque ganemos el juicio, ¿cuánto tiempo va a tomar? Yo no sé si pueda esperar tanto. Sebastián se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. No vas a tener que esperar. Mi niña, con estas nuevas pruebas, voy a conseguir una orden judicial para desbloquear los fondos inmediatamente. Y si los jueces tardan demasiado, venderé todo lo que tengo en Europa en una semana. ¿Y si Graciela trata de detenerlo? Preguntó Isabela. Ya no puede, respondió Sebastián con determinación. Catalina se aseguró de que tuviéramos todas las armas necesarias para destruir a esa mujer de una vez por todas. But lo que no sabía Sebastián era que Graciela también había estado preparándose, y su siguiente movimiento iba a ser el más desesperado y peligroso de todos. La sala de juntas del despacho jurídico Morales e Asociados nunca había visto un caso tan explosivo. Los mejores abogados penalistas de México estaban reunidos alrededor de una mesa llena de documentos, fotografías y una grabadora que contenía las últimas confesiones de Catalina. «Señores», dijo el licenciado Morales, un hombre de 60 años con reputación impecable. En 30 años de carrera nunca había visto evidencia tan contundente de un crimen organizado a esta escala. Sebastián estaba sentado junto a Isabela. Mientras que Adriana permanecía en el hospital bajo observación médica, las nuevas grabaciones encontradas en la facenda habían sido analizadas por expertos en audio forense, y su autenticidad era indiscutible. La primera grabación data de hace 8 años, explicó el detective Ramírez. Escúchenla con atención. La voz débil pero clara de Catalina llenó la habitación. Hoy, 15 de marzo de 2015, Graciela vino a visitarme por el cumpleaños número 12 de las niñas. Estaba borracha y muy enojada, porque Sebastián había rechazado otra vez sus propuestas de matrimonio arreglado. Le voy a poner la grabadora más cerca para que se escuche mejor. Luego se escuchó la voz inconfundible de Graciela, pastosa por el alcohol pero perfectamente clara. Estoy harta de ese hijo mío tan sentimental. ¿Sabes que todavía tiene tu foto en su escritorio? Después de 13 años, si supiera que estás aquí, vivita y coleando, criando a sus bastardas. Nuestras hijas no son bastardas. Graciela, Sebastián y yo nos casamos por la iglesia y por lo civil. Ja, como si eso importara. ¿Crees que no puedo deshacer un matrimonio? Ya cambié el testamento de mi marido para agregar las cláusulas que necesitaba. Nadie va a cuestionar la firma de un muerto. El licenciado Morales pausó la grabación. Ahí tienen la confesión de falsificación de documento público. Pero hay más. Continuó la grabación. ¿Sabes cuántos funcionarios del registro civil están en mi nómina? Con una llamada mía, el acta de matrimonio de ustedes puede desaparecer para siempre. Y las actas de nacimiento de estas mocosas ya las cambié hace años. Pero los doctores que atendieron mi parto, los doctores... Por favor, el doctor Vázquez lleva 15 años recibiendo sobornos míos. Fue él quien certificó que tus hijas nacieron muertas, y el resto del personal médico, digamos que entienden la importancia de la discreción. No puede ser, murmuró Isabela. Tantas personas sabían y nunca dijeron nada. El poder corrompe, mija, respondió el detective Ramírez. ¿Y Graciela tenía mucho poder?
El licenciado Morales adelantó la grabación. Esta parte es de hace 6 años, poco antes de la muerte de Catalina. Aquí Graciela revela detalles del secuestro original. A veces me pregunto si no habría sido más fácil matarte esa noche en Acapulco. Pero no, tenía que ser más inteligente. Contraté a unos pescadores para que fingieran el accidente. Les pagué muy bien por llevarte a la fazenda en lugar de tirarte al mar. ¿Por qué no simplemente me mataste? Porque necesitaba que las criaturas nacieran vivas. Si Sebastián se hubiera enterado de que estabas embarazada cuando moriste, habría investigado hasta debajo de las piedras. Pero si las niñas nacían oficialmente muertas, bueno, sería solo otra tragedia para superar. Sebastián apretó los puños. Cada palabra de su madre era como una puñalada en su alma. Hay más, continuó el abogado. En esta grabación, Graciela explica por qué mantuvo a Adriana en la fazenda y envió a Isabela al convento. Separar a las gemelas fue genial, ¿verdad? Una en el convento, donde las monjas creerían que era una huérfana abandonada, y la otra aquí conmigo, donde podía vigilarla de cerca. Además, me servía tener una criada gratis. Adriana es solo una niña, no una criada. Es la hija de una cualquiera. Debería agradecer que le doy casa y comida. Y cuando tú te mueras, que será pronto viendo lo mal que te ves, me voy a deshacer de ella también. ¿Se va a deshacer de ella?, preguntó Isabela con horror. Sigan escuchando, dijo el detective. ¿Qué vas a hacer con Adriana cuando yo muera? Un accidente. Tal vez se caiga del caballo. O tal vez su corazón enfermo finalmente falle. Los accidentes pasan todo el tiempo en las facendas. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los abogados más curtidos estaban pálidos escuchando la frialdad con que Graciela planeaba el asesinato de una niña. «Esta mujer es un monstruo», murmuró el licenciado Morales. «Hay una última grabación», dijo el detective Ramírez. «Es la más reciente, de pocas semanas antes de que Catalina muriera, y es la más importante de todas. Graciela, estoy muriendo, los dos lo sabemos, pero antes de irme, quiero hacer un trato contigo». «¿Qué clase de trato?» «Te voy a dar la ubicación de todas estas grabaciones si me prometes que vas a dejar en paz a mis hijas cuando yo muera». «Estás loca. Esas grabaciones son la única cosa que me preocupa de toda esta situación. Entonces prométeme que Adriana va a poder irse de aquí cuando cumpla 18 años, que no le vas a hacer daño». «Está bien, está bien. Cuando cumpla 18 puede largarse. Pero si alguna vez trata de reclamar algo de la herencia familiar, o si se pone en contacto con Sebastián, ¿qué? La voy a matar y después voy a encontrar a la otra mocosa y también la voy a matar. ¿Quedó claro? Por eso Adriana se escapó a los 13 años, realizó Isabela. Su instinto le decía que tenía que huir antes de que Graciela cumpliera su amenaza. El licenciado Morales cerró la grabadora. Con esta evidencia, tenemos suficiente para procesar a Graciela Vega Santander por secuestro agravado, falsificación de documentos públicos, soborno, amenazas de muerte y homicidio culposo. Podría pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso?, preguntó Sebastián. Con evidencia tan sólida, podemos conseguir órdenes de aprehensión y congelamiento de activos en cuestión de días. El problema es que Graciela tiene muchas influencias. Vamos a tener que mover esto muy rápido antes de que trate de huir del país o eliminar testigos. En ese momento sonó el teléfono de Sebastián. Era el hospital. «Señor Vega Santander, necesita venir inmediatamente. El estado de Adriana se ha complicado». Sebastián se puso pálido. «¿Qué pasó?» «Parece que alguien intentó entrar a su habitación esta madrugada. Los guardias de seguridad lo detuvieron, pero Adriana se despertó y tuvo un episodio muy grave por el susto. Necesitamos que venga para tomar decisiones médicas urgentes». «Dios mío», exclamó Isabela. «¿Creen que fue Graciela?» «Vamos al hospital ahora mismo», dijo Sebastián levantándose. «Licenciado, quiero que presente todas las denuncias hoy. Ya no podemos esperar más». «Entendido. Vamos a solicitar medidas de protección para ustedes y órdenes de arresto inmediatas». Mientras corrían hacia el hospital, Sebastián se dio cuenta de que habían subestimado la desesperación de Graciela. Las grabaciones no solo demostraban sus crímenes pasados, sino que revelaban que estaba dispuesta a matar para mantener sus secretos. La guerra había escalado a un nivel mortal, y Adriana estaba directamente en la línea de fuego.
Tenemos que mantenerla a salvo, le dijo a Isabela mientras aceleraba. No voy a perder otra hija por culpa de esa mujer. No la vas a perder, papá, respondió Isabela con determinación. Esta vez tenemos la verdad de nuestro lado, y mamá se aseguró de que tuviéramos todas las armas para ganar, pero lo que no sabían era que Graciela, acorralada como una bestia salvaje, estaba preparando su último y más desesperado movimiento, y esta vez no iba a dejar testigos vivos. La noticia explotó en todos los medios de comunicación del país como una bomba nuclear: secuestro y tortura en la élite mexicana. La matriarca Vega Santander acusada de mantener prisionera a su nuera durante 20 años, gritaban los titulares de primera plana. Sebastián estaba en la habitación de Adriana cuando su abogado llamó con las noticias. La Procuraduría aceptó todas nuestras demandas, dijo el licenciado Morales con voz triunfante. Las cuentas de Graciela están congeladas, sus propiedades embargadas, y ya hay una orden de aprehensión en su contra. ¿Y los fondos para la cirugía de Adriana?, preguntó Sebastián. Liberados esta mañana, el juez dictaminó que como las cláusulas del testamento fueron falsificadas, usted tiene derecho legal a todo el patrimonio familiar. Ya puede programar la operación de su hija. Por primera vez en semanas, Sebastián sintió que podía respirar completamente. Adriana estaba estable después del susto de la madrugada anterior, y ahora finalmente podría recibir el tratamiento que necesitaba. ¿Cómo está tomando las noticias la opinión pública?, preguntó Isabela, que no se había separado de la cama de su hermana. La gente está indignada, respondió el detective Ramírez, que acababa de llegar. Las redes sociales están que arden. Todo mundo quiere ver a Graciela en la cárcel. ¿Y ella dónde está? Esa es la mala noticia. Se desapareció esta madrugada. Creemos que huyó cuando se dio cuenta de que íbamos por ella. En la televisión de la habitación, una reportera estaba transmitiendo en vivo desde la mansión de Las Lomas. Como pueden ver detrás de mí, decenas de agentes federales están registrando la propiedad de Graciela Vega Santander, pero hasta el momento no han encontrado rastro de la acusada. Fuentes cercanas a la investigación confirman que varios empleados de la familia han comenzado a colaborar con las autoridades, revelando más detalles sobre los crímenes que se mantuvieron ocultos durante 2 décadas. Sebastián subió el volumen. En pantalla apareció Lupita, la empleada doméstica que había trabajado para su madre durante años. Yo sabía que algo muy malo pasaba, decía la mujer con lágrimas en los ojos. La señora Graciela recibía llamadas muy raras de la fazenda, y cuando el señor Sebastián preguntaba por su esposa, ella nos prohibía hablar del tema. Nos decía que si abríamos la boca, nos iba a pasar algo muy feo. «Órale», murmuró Adriana desde la cama. Hasta la servidumbre tenía miedo de esa vieja. Otro empleado apareció en pantalla, un hombre mayor que había sido chofer de la familia durante décadas. Yo llevé muchas veces a la señora Graciela a esa fazenda en Morelos. Siempre me decía que esperara afuera, que no me bajara del coche. Una vez vi a una muchacha joven por la ventana. Se parecía mucho al señor Sebastián cuando era joven. Ahora entiendo que era su hija. El teléfono de Sebastián sonó. Era otro abogado del despacho. Señor Vega Santander, tengo noticias importantes. 3 médicos que trabajaron para su madre han decidido confesar su participación en el encubrimiento a cambio de reducción de penas. Están dispuestos a testificar que falsificaron certificados de defunción y otros documentos médicos bajo las órdenes directas de Graciela, incluyendo al de Vázquez. Especialmente él. Dice que lleva años sintiéndose culpable por lo que hizo. Quiere reparar el daño colaborando completamente con la justicia. Isabela sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo creer que tanta gente haya estado involucrada en esto y nadie dijera nada durante 20 años. El miedo es muy poderoso, mija, dijo el detective Ramírez. Graciela sabía cómo usarlo. Ahora que salió la verdad, todos quieren limpiar su conciencia. En ese momento entró el Doere, Mendoza con una sonrisa en la cara. Adriana, tengo excelentes noticias. Ahora que tenemos los fondos, he contactado al Dr. Harrison de la Clínica Mayo. Es el mejor cirujano cardiovascular del mundo y está dispuesto a volar a México para operarte la próxima semana. ¿En serio?, preguntó Adriana con los ojos brillantes. En serio, con la cirugía adecuada y la rehabilitación correcta, vas a poder llevar una vida completamente normal, por primera vez en días. La familia Vega Santander tenía razones para sonreír,
But su alegría se vio interrumpida cuando el detective Ramírez recibió una llamada urgente. ¿Qué? ¿Estás seguro?, dijo frunciendo el ceño. Ok, vamos para allá inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián. Encontraron a Graciela. Está en el aeropuerto internacional, tratando de abordar un vuelo privado a las Islas Caimán. ¿La arrestaron? Esa es la cosa rara. No está tratando de escapar. Dice que quiere hablar contigo antes de entregarse. Sebastián frunció el ceño. Conocía a su madre lo suficiente para saber que si quería hablar, era porque tenía alguna as bajo la manga. Es una trampa, dijo Isabela. No vayas, papá. Tiene que ser una trampa, coincidió Adriana. Esa mujer nunca se rinde así nomás. But el detective negó con la cabeza. Está rodeada de agentes federales. No puede hacerle daño a nadie. En tal vez si habla, podamos encontrar más evidencia o más víctimas. Voy a ir, decidió Sebastián. But ustedes se quedan aquí, con seguridad reforzada. No, protestó Isabela. Si vas tú, vamos nosotras también. Somos una familia ahora, y enfrentamos las cosas juntas. Adriana está muy débil para... Estoy lo suficientemente fuerte para ver cómo esa vieja recibe su merecido, interrumpió Adriana con determinación. Besides, quiero verle la cara cuando se dé cuenta de que perdió. Una hora después, los tres llegaron al hangar privado del aeropuerto donde Graciela estaba retenida. La mujer que había controlado un imperio durante décadas se veía pequeña y frágil, sentada en una silla de metal rodeada de agentes federales. Envió a Sebastián a acercarse con sus dos hijas. Sus ojos se llenaron de un odio puro que helaba la sangre. Mira nomás, dijo con voz venenosa. La familia feliz reunida al fin. ¿Qué quieres? Madre, preguntó Sebastián sin acercarse demasiado. Quiero que sepas que aunque me metan a la cárcel, aunque me condenen, aunque me maten, nunca me voy a arrepentir de nada de lo que hice. Nadie esperaba que lo hicieras. Catalina era una cualquiera que quería nuestro dinero. Tú eras demasiado tonto para darte cuenta. En estas dos mocosas, señaló a Isabela y Adriana con desprecio, son el producto de esa unión maldita. Ya basta, dijo Isabela dando un paso adelante. Ya perdiste, Graciela. Accept tu derrota con dignidad. Graciela soltó una carcajada amarga. ¿Dignidad? ¿Me habla de dignidad la hija de una sirvienta? No saben lo que es venir de una familia con abolengo, con tradición. Ustedes nunca van a ser más que unas advenedizas con dinero. But ese dinero ahora es nuestro, dijo Adriana con voz firme. Lo vamos a usar para hacer el bien, no para lastimar a gente inocente como hiciste tú. Los ojos de Graciela se encendieron de furia. Mocosas ingratas. Deberían estar agradecidas de que no las maté cuando tuvieron la oportunidad. The only thing de lo que estamos agradecidas, respondió Isabela, es de que nuestra madre fuera lo suficientemente inteligente para grabarte confesando todos tus crímenes, de que nos enseñara a hacer todo lo que tú nunca fuiste, compasivas, honestas y capaces de amar de verdad, agregó Adriana. Por primera vez en su vida, Graciela Vega Santander se quedó sin palabras. Sus propias nietas, las muchachas que había tratado de destruir, la habían derrotado no solo legalmente, sino moralmente. Vámonos, dijo Sebastián. Ya no hay nada más que hablar aquí. Mientras caminaban hacia la salida, escucharon a Graciela gritarles por última vez. Esto no ha terminado. Siempre voy a encontrar la manera de hacerles daño. But por de primera vez, sus amenazas sonaron vacías. El imperio del miedo que había construido se había desmoronado completamente. La justicia, finalmente, estaba llegando. 3 días después del arresto de Graciela, el Hospital Ángeles Pedregal se había convertido en una fortaleza. Agentes de seguridad privada patrullaban los pasillos las 24 horas, y nadie podía acceder al piso donde estaba Adriana sin una identificación especial. La cirugía estaba programada para el día siguiente, y el Dr. Harrison ya había llegado de Estados Unidos para hacer los preparativos finales. Todo va a salir bien, hermanita, le decía Isabela a Adriana mientras le acomodaba las almohadas. Mañana a esta hora ya vas a estar en recuperación, con un corazón completamente nuevo. Tengo miedo, admitió Adriana con voz pequeña. No del procedimiento, sino de, no sé, de que algo salga mal en el último momento. Sebastián se acercó y tomó la mano de su hija. Ya no puede pasar nada malo, mi niña. Graciela está en la cárcel. Todos sus cómplices están confesando.
y los mejores médicos del mundo van a cuidarte. ¿Y si se escapa de la prisión?, preguntó Adriana. En las telenovelas siempre pasa eso. Esto no es una telenovela, respondió Sebastián con una sonrisa. Es la vida real, y en la vida real, la justicia al fin llegó. En ese momento, el detective Ramírez entró a la habitación con expresión preocupada. Señor Vega Santander, necesito hablar con usted urgentemente, en privado. Sebastián salió al pasillo, dejando a las muchachas viendo la televisión. El detective parecía nervioso. ¿Qué pasa, Ramírez? Graciela se escapó de la prisión hace 3 horas. Sebastián sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo es posible? Estaba en máxima seguridad. Alguien la ayudó desde adentro. Probablemente guardias que todavía están en su nómina. Ya alertamos a todas las autoridades, pero... Señor, creo que va a venir aquí. Anoche interceptamos llamadas donde amenazaba específicamente a Adriana. Dice que si no puede tener el control de la familia, va a asegurarse de que no quede familia que controlar. Sebastián sintió que el pánico lo invadía. Después de todo lo que habían pasado, después de estar tan cerca de la victoria, Graciela todavía tenía el poder de destruir todo. ¿Cuánta seguridad tenemos aquí? 12 agentes en el hospital, 6 en este piso y 2 en la puerta de la habitación. Si ella tiene dinero suficiente para sobornar guardias de prisión, podría sobornar también a nuestros guardias, completó Sebastián con amargura. Exactamente. Mi recomendación es que traslademos a Adriana a otro hospital inmediatamente. No, la cirugía es mañana. Si la movemos ahora, podrían pasar semanas antes de que podamos reorganizar todo. Y ella no tiene semanas. Entonces vamos a reforzar la seguridad al máximo. Y usted y su otra hija deberían quedarse en un hotel esta noche. No voy a dejar a Adriana sola, dijo Sebastián con firmeza. Si Graciela viene por ella, va a tener que pasar sobre mi cadáver primero. Cuando regresó a la habitación, trató de actuar como si nada hubiera pasado. But Isabela lo conocía lo suficiente para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué te dijo el detective?, preguntó en voz baja. Nada importante, solo rutinas de seguridad para mañana. Papá, dijo Adriana desde la cama, no nos mientas. Podemos ver en tu cara que algo está pasando. Sebastián suspiró. Sus hijas merecían saber la verdad. Graciela se escapó de la prisión. Creemos que puede tratar de venir aquí. El silencio que siguió fue aterrador. Adriana se puso pálida y comenzó a respirar con dificultad. Tranquila, mi niña, dijo Sebastián corriendo hacia ella. No le vamos a permitir que te haga daño, te lo prometo. Y si no puedes detenerla, murmuró Adriana, ya mató a mi mamá. ¿Qué le impide matarme a mí también? Que esta vez no está sola e indefensa como Catalina, respondió Isabela con determinación. Esta vez somos 3. Tenemos a la ley de nuestro lado. Las horas pasaron lentamente. Sebastián no se separó ni un momento de la habitación, while que los guardias de seguridad revisaban constantemente los pasillos y los accesos al hospital. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzaron a relajarse. Tal vez Graciela había huido del país después de todo. Era casi medianoche cuando Lupita, la antigua empleada doméstica, apareció en la puerta de la habitación. Llevaba un uniforme de enfermera y una charola con medicamentos. «Señor Sebastián», exclamó con una sonrisa. «Qué bueno verlo. Conseguí trabajo aquí en el hospital después de que arrestaron a la señora Graciela. Vengo a darle sus medicamentos a la señorita Adriana». «¿Medicamentos?», preguntó Sebastián frunciendo el ceño. Ya le dieron sus medicinas hace 1 hora. Los ojos de Lupita brillaron con una luz extraña. «Son medicamentos especiales, señor, de parte de la señora Graciela». En ese momento, Sebastián se dio cuenta de su error. Lupita había trabajado para su madre durante décadas. Por supuesto que seguía siendo leal a ella. «¡Guardias!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Lupita había sacado una jeringa de la charola y se abalanzaba hacia Adriana. Isabela se interpuso entre la mujer y su hermana, tratando de detenerla. But Lupita era más fuerte de lo que parecía. «La señora Graciela me prometió que si hacía esto, iba a cuidar de mi familia para siempre», gritaba mientras luchaba con Isabela. «Estas muchachas no merecen vivir». Sebastián se lanzó hacia Lupita, But en el forcejeo. La jeringa se rompió y el contenido se derramó por el suelo. El líquido era transparente, pero tenía un olor químico muy fuerte. «¡Era veneno!», gritó Adriana desde la cama. «Iba a envenenarme».
Los guardias de seguridad finalmente llegaron y sometieron a Lupita. Botella siguió gritando como una loca. No ha terminado. La señora Graciela dijo que si yo fallaba, ella misma iba a venir. Esta misma noche, como si sus palabras hubieran sido una invocación, las luces del hospital se apagaron de repente. Los generadores de emergencia tardaron unos segundos en activarse. Y en esa oscuridad total, se escuchó una voz familiar por el sistema de altavoces del hospital. «Sebastián, hijo mío», decía Graciela con voz melosa. «Creías que unos cuantos guardias iban a detenerme. Conozco este hospital mejor que tú. Mi familia ha sido donante principal durante décadas». «¿Dónde está?», les gritó Sebastián a los guardias. «Debe estar en la sala de control del hospital», respondió uno de ellos hablando por radio. «But tenemos agentes registrando todo el edificio». La voz de Graciela continuó. «Adrianita, mi querida nieta, I hope que entiendas que esto no es personal. Es solo que no puedes existir. Tu existencia arruina todo lo que he trabajado para construir durante 70 años. Está loca», murmuró Isabela abrazando a su hermana. «Y Isabela», continuó la voz, «tú también tienes que desaparecer». Las dos son un error que debía haber corregido hace mucho tiempo. En ese momento, uno de los guardias recibió un mensaje por radio. La encontraron. Está en el piso 12, en la unidad de cuidados intensivos. Bud dice que tiene explosivos. ¿Explosivos? Sebastián se puso pálido. «Señor», dijo el guardia, «necesitamos evacuar este piso inmediatamente, si realmente tiene bombas». «No», gritó Adriana, «no me van a sacar de aquí. Ya estoy harta de huir de esa mujer. Adriana, mi niña, tienes que ser razonable». «No, papá». Se las arregló para levantarse de la cama a pesar de su debilidad. «Toda mi vida he tenido miedo de Graciela. Cuando era niña en la facenda, cuando me escapé, cuando me encontraste, siempre con miedo. Ya no más». Isabela se puso de pie junto a su hermana. «Adriana tiene razón. Y seguimos huyendo. Esa mujer nunca nos va a dejar en paz. Es hora de enfrentarla de una vez por todas». Sebastián miró a sus dos hijas, tan valientes a pesar de todo lo que habían sufrido. Se dio cuenta de que tenían razón. Era hora de que Graciela Vega Santander pagara por todos sus crímenes. «Está bien», dijo con voz firme. «But vamos a hacerlo juntos, como familia». Los tres salieron de la habitación, escoltados por los guardias de seguridad, dirigiéndose hacia el ascensor que los llevaría al piso 12. Era hora del confronto final. El ascensor subía lentamente hacia el piso 12. Cada segundo parecía una eternidad. Sebastián tenía a Adriana recargada contra él, mientras Isabela le sostenía la mano a su hermana. Los guardias de seguridad revisaban sus armas una última vez, preparándose para lo que podrían encontrar arriba. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó el detective Ramírez por última vez. «Todavía pueden esperar a que llegue el escuadrón antimotines». «Ya esperamos 20 años», respondió Sebastián. «No vamos a esperar ni un minuto más». Cuando las puertas se abrieron, el piso estaba sumido en una penumbra extraña. Solo las luces de emergencia funcionaban, creando sombras largas y amenazadoras en los pasillos vacíos. El silencio era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Adriana. «Graciela», gritó Sebastián, «ya estamos aquí. Deja de jugar y enfréntanos». La risa de su madre resonó desde el fondo del pasillo, fría y llena de locura. «Qué valientes se ven mis nietas», dijo la voz desde las sombras. «Especialmente tú, Adrianita, que puedes desmayarte en cualquier momento». «Ya no me asustas», respondió Adriana con voz temblorosa pero firme. «Ya no soy la niña indefensa de la facenda». «Ah, no, pues vas a morirte igual que ella. Y esta vez no habrá nadie que te salve». Graciela apareció al final del corredor. Tenía 75 años, pero se movía con la agilidad de alguien poseído por la desesperación. En una mano llevaba un detonador, y en la otra una pistola que apuntaba directamente hacia Adriana. «Madre, baja el arma», dijo Sebastián dando un paso adelante. «Ya perdiste. Todo el país sabe lo que hiciste. Ya no tienes poder sobre nadie. Siempre voy a tener poder sobre ustedes», gritó Graciela. «Soy la matriarca de esta familia. Sin mí, no son nada. Sin ti somos libres», respondió Isabela. «Libres de vivir, de amar, de ser una familia de verdad». Los ojos de Graciela se llenaron de una furia que daba miedo. «¿Familia? Ustedes no son mi familia.
Son el producto de la debilidad de mi hijo y la ambición de una cualquiera. Catalina no era una cualquiera, dijo Sebastián con voz quebrada. Era la mujer más noble que he conocido, y estas muchachas son lo mejor de ella y de mí. Catalina era una sirvienta sin clase que se embarazó para atrapar a un millonario, escupió Graciela, y yo hice lo que tenía que hacer para proteger nuestra sangre. Nuestra sangre, repitió Adriana con lágrimas en los ojos. Hablas de sangre como si fuera más importante que el amor, pero la sangre sin amor es solo muerte. Muy filosófica para ser una bastarda. Graciela levantó la pistola. But filosofía no te va a salvar ahora. En ese momento, Sebastián se interpuso entre su madre y sus hijas. Si quieres lastimar a mis hijas, vas a tener que matarme a mí primero. No me tientes, gritó Graciela. Tú también me decepcionaste. Pudiste haber sido un gran líder empresarial, pero elegiste ser un soñador romántico. Y no me arrepiento de nada, respondió Sebastián. Prefiero ser un soñador que un monstruo como tú. La cara de Graciela se deformó de rabia. Está bien, si no pueden ver la razón, entonces morirán todos juntos, como una familia feliz. Levantó el detonador. But Isabela fue más rápida. Se lanzó hacia su abuela, tratando de arrebatarle el dispositivo de las manos. En la lucha que siguió, la pistola se disparó. But, la bala se perdió en el techo. «Isabela, cuidado», gritó Adriana. Las dos mujeres rodaron por el suelo, peleando por el control del detonador. Graciela, a pesar de su edad, tenía una fuerza desesperada que la hacía peligrosa. «Prefiero ver a mi propia sangre muerta que compartir la herencia con esta. Ralé», gritaba mientras trataba de activar los explosivos. Sebastián corrió para ayudar a Isabela, but en ese momento Adriana hizo algo que nadie esperaba. A pesar de su debilidad, se las arregló para llegar hasta el borde de las escaleras de emergencia. «Graciela», gritó, «si quieres matarnos, aquí estoy. Soy la más débil. Ven por mí». «Adriana, no», gritaron Sebastián e Isabela al unísono. But la estrategia funcionó. Graciela soltó a Isabela y corrió hacia Adriana, ciega de furia. «Te voy a matar con mis propias manos», igual que debía hacer hace 20 años, cuando llegó hasta Adriana. La muchacha la esperaba con una calma que sorprendió a todos. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Abuela», dijo con voz serena, «que mi mamá, hasta el último día de su vida, esperaba que tú cambiaras, que encontraras algo de amor en tu corazón para nosotras. Tu madre era una idiota sentimental». «No», respondió Adriana. «Era una mujer que sabía que el amor siempre vence al odio». Y tenía razón. Graciela levantó las manos para empujar a Adriana por las escaleras. But en ese momento perdió el equilibrio. El detonador voló por el aire, y ella comenzó a caer hacia atrás. Sebastián corrió para ayudarla. But ya era demasiado tarde. Graciela se precipitó por las escaleras de concreto, su cuerpo rebotando contra los escalones con un ruido terrible. Cuando finalmente se detuvo en el rellano inferior, ya no se movía. «¡Mamá!», gritó Sebastián, corriendo hacia ella. Graciela estaba viva. But apenas. Tenía sangre saliendo de la boca y los ojos vidriosos. With sus últimas fuerzas, murmuró: «Preferí ver mi propio sangue, morrer, do que dividirnos a heranza». Con esa, ralé, y con esas palabras crueles en sus labios, Graciela Vega Santander exhaló su último aliento. Sebastián se quedó arrodillado junto al cuerpo de su madre, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. Después de décadas de tiranía, finalmente todo había terminado. Isabela y Adriana bajaron lentamente las escaleras y se acurrucaron junto a su padre. «¿Estás bien, papá?», preguntó Isabela. «Sí», respondió después de un momento. «Por primera vez en 20 años. Estoy bien». 2 años después, la lluvia suave caía sobre el mausoleo de mármol blanco que habían construido donde antes estaba la Facenda del Horror. El lugar se había transformado completamente. Ahora había un jardín precioso lleno de flores que Catalina había amado, y un pequeño templo donde descansaban finalmente sus restos. Adriana estaba completamente recuperada de su cirugía cardíaca. El Dr. Harrison había hecho un trabajo perfecto, y ahora podía correr, bailar y vivir sin miedo a que su corazón la traicionara. Tenía color en las mejillas y una luz en los ojos que no había tenido desde niña. Isabela había regresado a la universidad para estudiar Derecho,
Quería dedicar su vida a ayudar a familias que habían pasado por situaciones similares a la suya. Ya había abierto una fundación con el dinero de la herencia familiar. Y Sebastián había encontrado la paz que había buscado durante 2 décadas. Había vendido el imperio hotelero y ahora se dedicaba completamente a sus hijas y a honrar la memoria de Catalina. Los 3 estaban parados frente al mausoleo, con flores frescas en las manos. «Hola, mamá», dijo Isabela depositando un ramo de jazmines sobre el mármol. «Venimos a contarte que Adriana ya está completamente sana y que papá finalmente sonríe todos los días», agregó Adriana colocando su propio ramo. «Como tú querías que pasara». Sebastián se acercó al mausoleo y sacó el medallón restaurado, el mismo que había llevado Isabela el día que se conocieron. Lo colocó suavemente sobre la tumba. «Mi amor», susurró, «nuestras hijas encontraron el camino de regreso a casa. Y gracias a tu valentía, a tu inteligencia y a todas esas grabaciones que hiciste, al fin pudimos hacer justicia». Abrió la carta que habían encontrado cosida en el medallón y la leyó en voz alta. Como habían hecho cada año en el aniversario de la muerte de Catalina: «Miñas amadas fillas, si están leyendo esto, significa que encontraron a su padre. Vivan pelo amor que nos fue negado. Sean felices, sean libres, y recuerden que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa». Los 3 se abrazaron mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre las flores frescas. Una familia que había sido separada por la maldad, el miedo y la ambición, finalmente estaba reunida por la verdad, la justicia y el amor. Después de 20 años de dolor, Sebastián, Isabela y Adriana finalmente habían encontrado la paz que merecían. Y en algún lugar, Catalina sonreía,